llamo a todo el pueblo, a las unidades de batalla Bolívar Chávez, VC, a los consejos comunales, a los movimientos sociales, a las comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres. Llamo a todo el pueblo a hacer valer allí en su comunidad la orden de nuestro comandante Hugo Chávez. Quiero hacerle un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana, que ha estado en la calle combatiendo por la paz, por la paz. Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado. Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado. Esta es la situación que se vive en Venezuela desde hace 24 días aproximadamente. Situación que la Organización de Estados Americanos pareciera no lucirle lo suficientemente grave como para convocar una reunión de cancilleres. Tras 8 horas de encuentro a puerta cerrada, las discrepancias entre los miembros han impedido acordar el texto de una declaración política sobre la crisis por la que atraviesa Venezuela. Una cantidad sustancial de los Estados miembros consideraron prematura la solicitud de convocar a los cancilleres. El embajador de Venezuela, Roy Chatterton, subrayó que no se concretó la reunión de cancilleres ni tampoco el envío de una misión de la Organización de Estados Americanos, a los que calificó como 2 objetivos intervencionistas. Quiero saludar a Juan Carlos Sáenz, analista internacional, para conversar sobre este tema. Bienvenido a la tarde, señor Sáenz. El querer enviar una misión a Venezuela, el querer algunos países convocar una reunión de cancilleres para tratar la crisis por la que atraviesa Venezuela, ¿son maniobras intervencionistas? Buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Muchas gracias por la oportunidad. No, para nada. Yo creo que el embajador Roy Chatterton ponga las cosas en ese sentido, no solamente desdibuja el debate, sino que además traiciona lo que ha sido la responsabilidad de la Organización de Estados Americanos en la situación venezolana. Y te lo digo muy simplemente, ¿por qué? Porque después del golpe de Estado de abril, en Venezuela se aplicó la Carta Democrática Interamericana, se estableció bajo el liderazgo de la OEA, en ese momento bajo la Secretaría General de César Gaviria, una mesa de diálogo que funcionó durante 1 año, y después del segundo año el gobierno de Chávez no quiso darle seguimiento. Y durante casi 6 o 7 años la OEA ha intentado retomar ese papel de diálogo y el gobierno venezolano lo ha bloqueado siempre. Entonces, lo que se está dando ahora debería ser una continuación del seguimiento que la OEA le dé a este tema, pero que el gobierno bolivariano en Venezuela ya no quiere el papel de la OEA porque sencillamente no le sirve a sus intereses. Ahora, digamos, Venezuela vive hace unos días atrás una espiral de violencia que parece ir increciendo. Uno esperaría de alguna manera que disminuyera, sin embargo, tristemente, esto no parece ser así. La agresión por parte de los cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Nacional como la policía, lo hemos visto en cientos de imágenes que circulan en las redes sociales, ha sido muy dura. ¿Cómo la OEA considera que esta situación no amerita una reunión de cancilleres? Mira, muy sencillo, Idania. Yo creo que a veces uno comete el error de hablar de lo que piensa la OEA. Y la OEA no es más que la voluntad de 32 estados. Cuando el gobierno venezolano arremete, como arremetió contra Panamá, en una medida totalmente desproporcionada en el derecho internacional, las relaciones internacionales, de, en primer lugar, romper relaciones diplomáticas, pero congelar las relaciones comerciales, lo que está es amenazando al resto de los países del continente de que se sume va a tener consecuencias venezolanas.
Entonces, un país que se ha convertido en acreedor de algunos de los países del continente, que se ha convertido en el dispensador de bienes y servicios, de petróleo, de dinero, saben que Venezuela no quiere ninguna intervención internacional, quiere resolver su problema de la manera como lo ha venido resolviendo, y que el que vote en contra de eso va a tener una sanción venezolana. Entonces, los estados han sido, por decirlo menos, muy cautos. Por decirlo menos, han cuidado claramente su frente interno antes de quererse enfrentar con el gobierno bolivariano. Es decir, han sido cautos en relación a asumir una posición, pero así como no asumen posición en relación a Venezuela, también están entonces dejando sola a Panamá, con esta reacción que usted califica de desproporcionada, como congelar relaciones comerciales. Esto, por ejemplo, si se extrapolara a otro país, sería grave para Colombia, por ejemplo, por la deuda que mantiene el gobierno con empresarios colombianos. Exactamente, que solamente la OEA debería dar un pronunciamiento exigiéndole a Venezuela que reconsiderara esta medida, porque una acción dentro de la Carta de los Estados Americanos, dentro del espíritu de colaboración, esa sanción de Venezuela a Panamá debería estarse discutiendo y debería exigírsele a Venezuela un cambio de conducta, porque como bien dices tú, la están dejando sola en una acción que ni es desestabilizadora, ni busca absolutamente nada contra Venezuela, sino es mostrar la preocupación del continente en una situación donde ha habido protestas estudiantiles y donde han habido más de 20 muertos. Y simplemente comparemos con el continente. En el continente ha habido dos grandes protestas últimamente, en los últimos 2 años, Chile y Brasil. Y en Chile y Brasil, en varios días de protestas, no hubo ningún muerto. En el caso venezolano ya llevamos más de 20 muertos, para no hablar de la censura de prensa, para no hablar del caso del canal de ustedes que fue sacado de la parrilla de programación de las televisoras privadas en Venezuela. Eso es motivo suficiente para que se esté discutiendo el tema, pero los estados no quieren enfrentarse a lo que es el poder económico de la diplomacia bolivariana. Es decir, llegaríamos a la conclusión de que la economía, la relación económica está por encima de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Me temo que cuando los estados llegan a las discusiones como en esas mesas, los países no tienen ese tipo de agenda, sino que son intereses. Y los derechos humanos y ese tipo de cosas pasan a un lado. Por eso la idea de crear mecanismos fuera del control político, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Venezuela y los países del socialismo del siglo XXI han atacado tanto, porque los países saben, y por eso cuando había las dictaduras en el Cono Sur, cuando había los problemas en Centroamérica, entendieron un grupo de hombres con una voluntad de cambio que esos mecanismos tenían que estar fuera del control político. Por eso Venezuela se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nadie pueda venirla a sancionar, y por eso ataca a la Comisión Interamericana, porque son mecanismos que están fuera de ese juego de intereses que tienen los países en su diplomacia. Quiero dar las gracias a Juan Carlos Sáenz, analista internacional, por acompañarnos en la tarde. Gracias por estar. Gracias a ustedes.